Noticia del día. Bueno, vamos a entrar en materia. Sin duda la noticia del día está relacionada con el anuncio que hiciera el gobierno colombiano de la eliminación del uso obligatorio del tapabocas. También se ha derogado la solicitud del carnet de vacunación para eventos masivos y de ocio y se ha extendido por 2 meses más la emergencia sanitaria en el país. Así es, Johanny y televidentes, un dato importante sobre los anuncios que hizo el presidente Iván Duque en la mañana de hoy está relacionado con aquellos turistas que quieren visitar nuestro país y que no cuentan con vacunas contra el COVID-19, deben presentar pruebas PCR o antígenos. En el siguiente informe les ampliamos la información. Hago un llamado a las familias a que adoptemos las prácticas de cuidado más extremo con el mayor afecto. Sé que esta medida implica grandes sacrificios y no fue fácil tomarla, pero la gravedad de las circunstancias nos impone la necesidad de actuar protegiendo a los más vulnerables frente al ataque del coronavirus. 2 años han pasado desde que el gobierno nacional declaró el estado de emergencia en Colombia para enfrentar la pandemia del COVID-19. 24 meses después de exigir el uso obligatorio del tapabocas, la medida se eliminará con excepciones. A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. El gobierno aclaró que el tapabocas se mantiene en salones de clase, oficinas, iglesias, transporte público, establecimientos de comercio y lugares sin ventilación. La segunda medida anunciada es la derogatoria de la exigencia del carnet de vacunación en eventos de carácter masivo. También queremos informarle a Colombia que a partir del 1 de mayo se va a derogar el decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carnet de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Y por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carnet de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos. También se adoptarán medidas para los viajeros que visiten Colombia. Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar a nuestro país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. Y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas. La emergencia sanitaria se extenderá por 2 meses más, es decir, que se mantendrá hasta el próximo 30 de junio. Pues justamente para conocer más detalles y una explicación pedagógica de lo que viene para el país después del 1 de mayo con relación al uso de tapabocas, Gabriela Avizambra habló con el ministro de Salud, Fernando Ruiz. A propósito de la noticia del día, nos encontramos con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien nos va a contar en qué consiste el anuncio que se realizó esta mañana acerca del uso del tapabocas en Colombia. Bienvenido, ministro. Gabriela, un buen saludo para ti y para todos los televidentes. A ver, el anuncio del tapabocas fundamentalmente consiste en la eliminación del uso del tapabocas en espacios cerrados. Ya lo habíamos eliminado en espacios abiertos, se eliminan en espacios cerrados con 4 excepciones fundamentalmente: transporte público, servicios de salud, hogares geriátricos y espacios cerrados de instituciones educativas.
Muchas gracias, señor ministro. También nuestra audiencia nos envía una pregunta, la cual quiere saber si la eliminación de medidas como el tapaboca afectará en medio de esta temporada de lluvias que causa infecciones respiratorias y cuáles son las recomendaciones desde esta cartera. Sí, indudablemente estamos en un momento que se llama de pico epidemiológico, pico de enfermedad respiratoria, que afecta con las lluvias, llega y afecta muy fuertemente, especialmente a los niños, y una eventualidad alta de riesgo de infección transmisible. Por esa razón decidimos también un poco mantener la medida con los niños y es una medida que busca protegerlos también, sumado a ello la baja tasa de vacunación. Sin embargo, nosotros estaremos revisando esta medida con los grupos de expertos en tanto que queremos que sea la medida más adecuada. Muchas gracias, ministro. Por último, lo que todos los colombianos quieren saber es qué va a pasar después de esto, cuál es el paso a seguir, habrá otra dosis de vacunación, cómo se reemplazará la estrategia PRAS y cuál será el proceso para la vacunación, para la dosis, teniendo en cuenta que se reducirán los puestos de vacunación. Sí, la realidad es que los puestos de vacunación no se reducen, por el contrario, se aumentan. Nosotros vamos a pasar de 2.700 puestos del programa, digamos, excepcional que tuvimos con el COVID, a más de 4.000 puestos que tenemos en el programa amplio de inmunizaciones. He dado unas instrucciones para que busquemos publicar muy prontamente cuáles son los puestos del programa regular y dónde se puede concurrir a vacunarse. Esto es muy, muy relevante. Y también es muy importante tener en cuenta que habrá medidas, esas medidas son siempre progresivas. En la medida que vayamos viendo aumentos en coberturas, que se vaya transcurriendo el tiempo y veamos una menor afectación o que se mantienen las bajas afectaciones, seguramente se irán desescalando otras medidas también muy importantes. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, para que nuestra audiencia tenga claridad, a partir del domingo 1 de mayo no se exigirá el carnet de vacunación en eventos públicos y privados de carácter masivo. Sin embargo, sí se deberá hacer uso del tapabocas para los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte público y los espacios cerrados de colegios e instituciones. ¿Es correcto? Sí, muy importante decirlo también. Esto aplica fundamentalmente para todas las ciudades y municipios de Colombia donde ya estemos por encima del 70% de cobertura de segunda dosis y 40% de cobertura de refuerzos. De manera que la invitación también es a los alcaldes y gobernadores del país a seguir impulsando la vacunación. La gran mayoría ya están muy cerquita, tenemos 525 municipios que ya están por encima del 70%, de manera que aquellos que hacen falta tener una dinámica de avanzar. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos. Para el informativo Casa de Nariño en Línea, informa Gabriela Bizambra. Bien, pues como lo acaba de decir el ministro de Salud, es importante tener en cuenta que en principio esta medida solo va a aplicar para aquellos territorios donde el 70% de la población esté inmunizada. Y precisamente, Johan, en el siguiente informe les contamos justamente por qué el gobierno nacional hoy toma las siguientes medidas, precisamente por cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación. La eliminación del uso del tapabocas se aplicará únicamente en los municipios que hayan llegado al 70% de la población con 2 dosis y que hayan logrado al menos el 40% de las dosis de refuerzo. De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio de Salud, son 79 municipios los que cumplen con ambas condiciones. Cabe resaltar que aunque más de 500 municipios del país han logrado alcanzar el 70% de esquemas completos, con corte del 19 de abril, solo 79 municipios del departamentos como Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Atlántico, Caldas, Valle, Quindío, Antioquia, Santander, entre otros, podrán levantar la restricción. Para consultar si ya puede dejar de usar el tapabocas podrá hacerlo ingresando al listado de municipios en la página web del Ministerio de Salud. Esta medida se tomó por los buenos resultados que está dando el Plan Nacional de Vacunación, que recordemos a la fecha completa el 83% de los colombianos con al menos una dosis. Asimismo, con corte del 23 de abril del presente año, ya son 88.620.602 dosis distribuidas, de las cuales 82.443.202 dosis han sido aplicadas. Cerca de 36 millones de colombianos ya tienen su primera dosis, cerca de los
229 millones con su segunda dosis y 35.409.389 con esquemas completos de 1 y 2 dosis. En cuanto a las dosis de refuerzo, también se ha arrojado un buen balance con casi 12 millones de dosis de refuerzo aplicadas y 13.082 con segundo refuerzo. Bueno, y sin duda este anuncio hecho por el gobierno colombiano tiene un impacto en la sociedad colombiana. Hemos querido salir a las calles para hablar con los ciudadanos sobre el anuncio que hiciera temprano el presidente Iván Duque. Carolina Cuellar salió a las calles de Bogotá y habló con algunos de ellos. Salimos a las calles a hablar con los colombianos, luego del anuncio del presidente Iván Duque de eliminar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados con algunas excepciones. Esto como otra de las medidas que buscan la reactivación del país. Las opiniones son diversas entre quienes buscaban esta noticia hace mucho tiempo y quienes de manera preventiva seguirán usando el tapabocas. Esto nos dijeron. Estoy de acuerdo con la medida de levantamiento del uso del tapaboca, aunque digamos que hasta tanto se tome la medida, ya la medida se haga oficial, pues seguiré haciendo uso del tapaboca, pero me parece maravilloso que ya esta medida nos acerque un poquito más a la normalidad. Estoy complacido con el anuncio del señor presidente de la República, ya que eso demuestra la efectividad de las medidas y la seriedad y responsabilidad con la que el gobierno manejó la pandemia y las medidas de bioseguridad en nuestro país. Gracias a esas medidas, las muertes no fueron tan elevadas como en el resto del mundo y eso hay que celebrarlo y felicitarlo por parte del gobierno nacional. De pronto seguirlo usando en sitios que se requiera, pero de resto no creo ya que sea necesario en un ambiente libre, yo creo que no sea necesario tener tapabocas. Sí, estoy de acuerdo con la medida que dio el presidente de retirar el tapabocas en espacios públicos y también cerrados. Pues en lo personal lo uso cuando es necesario y que es obligatorio, entonces sí lo uso. Sin embargo, me parece chévere la medida porque ya es como volver más a la normalidad que ya veníamos desde antes y me parece mucho más cómodo. Y también considero que el tapabocas no es como una protección suficiente para todo esto de los virus y que durante toda esta época de pandemia, entonces pues me parece que es una buena medida y además pues también considero que es importante utilizarlo, digamos cuando uno tiene síntomas y todo eso, en esa medida sí yo lo usaría, de resto no. Respecto a la medida del señor presidente Iván Duque, sí, en cierta medida tiene razón, sí, ya pues la pandemia ha pasado un poco. Creo que casi en su totalidad, más sin embargo, en lo que a mí concierne ya por la edad de 65 años, deberíamos tener cuidado, ¿sí? Porque pues por la edad y todo, pues las defensas no son las mismas que de una persona madura, un muchacho o un niño, ¿no? Pienso yo, ¿no? Informativo al día, Casa de Nariño en línea.